Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho Civil. Empezamos aquí una vez más con lo que viene siendo nuestra materia. Les habla el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a iniciar con un nuevo tema. Una vez que hemos visto todo lo relacionado con lo que son las personas físicas, personas morales, jurídicas o también llamadas colectivas, las personas morales de carácter público y lo que son las figuras como son el ausente o la ausencia de la persona física, vamos a dar a otro tema, que son los famosos derechos subjetivos. Ya en derecho constitucional te hablaré, o ya te hablé si es que la tienes antes que esta materia, sobre lo que son los derechos subjetivos en cuanto a los derechos humanos y en cuanto a las garantías individuales. A veces manejan los mismos conceptos, más definiciones, pero obvio, no es lo mismo derecho constitucional que derecho civil. No es lo mismo el aspecto político que el aspecto civil o particular o personal de las personas. Allá se habla de garantías individuales y derechos humanos. En cambio, aquí en civil hablamos de derechos subjetivos. Yo te invito que a subjetivos le quites la B, le quites la I y le quites la V. Reitero. Yo te invito a que mentalmente o en escrito a subjetivos le quites lo que viene siendo la B, le quites lo que viene siendo la I y le quites lo que viene siendo la V. ¿Qué queda? Sujetos. Eso es. Derechos subjetivos son los derechos de los sujetos. Y tú y yo estamos viendo los sujetos del derecho, que son las personas física y la persona humana. Entonces vamos a ver cuáles son los derechos de los sujetos, principalmente en cuanto a lo que viene siendo la persona física. Los derechos subjetivos, por tanto, vienen siendo los derechos de los sujetos. Es el tema que vamos a ver complementario, porque recuerda que la palabra derecho tiene varias connotaciones y tiene varios significados. Cuando usted seguramente llevó su primer curso de derecho, llámese Introducción del Derecho, Fundamentos de Derecho, Nociones de Derecho o simplemente Derecho, ahí justamente tuvo que haber visto estos temas. Las diversas acepciones, diversas connotaciones o diversos significados tiene la palabra derecho. De esa manera hablamos de derecho público y derecho privado. Hablamos de derecho objetivo y derecho subjetivo. Hablamos de derecho natural y de derecho positivo. Hablamos de derecho vigente y hablamos de derecho positivo. Hablamos de derecho sustantivo y derecho adjetivo. Es decir, como puedes ver, la palabra derecho tiene varios significados. Hoy vamos a ver cuál es el significado de la palabra derecho subjetivo o derechos subjetivos, y al final precisaremos qué entendemos por su contraparte, que es el derecho objetivo. Derecho subjetivo y derecho objetivo. Veamos pues qué son los famosos derechos subjetivos como parte de este tema, que complementa lo que viene siendo la parte 1 de derecho civil, que es el derecho de los sujetos, derecho de las personas. Te decía que a subjetivo, insisto una vez más para que te acuerdes, quítale la B, quítale la I y quítale la V. Quitas esas tres letras, entonces encuentras la palabra sujetos. Los derechos subjetivos son los derechos de los sujetos. Son los derechos que tienen las personas o sujetos del derecho. Esos son los derechos subjetivos. Derecho que se refiere a la persona, el derecho que se refiere al sujeto, el derecho que se refiere al individuo. El derecho que tiene la persona, el individuo, el sujeto, el derecho que tenemos tú y yo, o los derechos que tenemos tú y yo, compañeros. ¿Sí? Los derechos subjetivos son los derechos que tienen las personas para exigir, para reclamar, para solicitar, para pedir el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Esos son los derechos subjetivos. Los derechos que tenemos tú y yo, los derechos que tenemos las personas, los sujetos. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues los derechos que tenemos para exigir, para reclamar, para solicitar, para pedir el cumplimiento de una obligación o bien el pago de una prestación. Esos son los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, no se te olvide, dependen del derecho objetivo.
Es decir, para exigir, para reclamar o dar un pago o prestación, debe haber una ley que así lo determine o que así lo contemple. El derecho objetivo, recordemos, no es sino más que la ley, no es sino más que las disposiciones legales. El derecho objetivo es la ley misma, el conjunto de leyes que regulan la conducta de las personas. Decir ley federal del trabajo, es decir, es un derecho objetivo. Decir código civil, es decir, es un derecho objetivo. Decir que Pedro tiene el derecho de reclamarle a Juan es un derecho subjetivo. Decir que Juana tiene el derecho de reclamarle a su esposo Joaquín es un derecho subjetivo. Pero para que Juana le pueda reclamar a su esposo, para que Pedro le pueda pedir a fulano el pago del dinero, debe haber una ley, un derecho objetivo que le dé esa facultad, que le dé ese poder. Para que yo pueda exigirle a una persona, a una autoridad, el cumplimiento de una obligación, es que hay un precepto, una ley, que me da esa facultad, que me da ese poder, que me da ese derecho para yo poderlo hacer, compañeros. El hecho de que yo pueda ir a reclamarle, por ejemplo, al SAT o solicitarle, a solicitar la devolución de impuestos, es que hay un código fiscal que me permite y que me dice, tú tienes el derecho de pedirle al SAT la devolución de tus impuestos. Entonces ven la relación entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho objetivo es la ley misma, donde establecen los derechos y obligaciones que tienen las personas, las facultades y atribuciones que tienen las autoridades. Y el derecho subjetivo es el poder, la facultad que tiene la persona, el sujeto, para reclamar. Ahora, para que yo pueda reclamar, para que yo pueda exigir, para que yo pueda hacer valer ese derecho subjetivo, necesito que haya una ley, un derecho objetivo, que me dé esa facultad y que me dé ese derecho. Los derechos subjetivos dependen, compañeros, del derecho objetivo. Es decir, para que se pueda exigir, reclamar o citar un pago o una prestación, debe de haber una ley que así lo determine o que así lo contemple. Para que nos quede más claro, tenemos dos ejemplos. Primer ejemplo, para exigir la devolución de impuestos, para que yo, contribuyente persona física o contribuyente persona moral, pueda exigirle al SAT la devolución de los impuestos, es porque debe haber una ley que así lo determine y que por tanto me faculte. En este caso está el Código Fiscal de la Federación, en donde el Código Fiscal de la Federación, que es el derecho objetivo y como ley, tiene un artículo expreso donde dice que los contribuyentes podrán solicitar al SAT devolución parcial o total de sus impuestos bajo ciertos requisitos, ciertas normas, ciertas condiciones que habría que satisfacer. Entonces, para que yo pueda hacer valer ese derecho, para que yo lo pueda exigir, es porque el Código Fiscal, el derecho objetivo, me está facultando para ello, me está diciendo, tienes el derecho de hacerlo. Y entonces yo cuando reclame al SAT o le solicite al SAT esta prestación o este pago de impuestos, o esta opción de impuestos, entonces va a decir, con fundamento del artículo tal del Código Fiscal del derecho objetivo, te vengo a solicitar me sea devuelta la cantidad por concepto de X, Y y Z. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Para solicitar o exigir el divorcio es porque el Código Civil así lo determina. Porque el Código Civil establece las causales o los diferentes tipos de divorcios. Entonces, yo me quiero divorciar o una persona quiere divorciar de su cónyuge y en consecuencia quiere, por tanto, separarse. Para yo hacer valer ese derecho de separación, de terminación del matrimonio, división del matrimonio a través del divorcio, es porque hay un Código Civil que me dice cómo puedo yo divorciarme de la persona, cómo puedo hacer valer ese derecho que yo quiero de ya no vivir con esa persona, separarme con esa persona. Un ejemplo más,
Para que un arrendador, dueño propietario de un departamento, de una casa que dio en renta a un inquilino moroso que ya le debe 3, 4 meses de renta o 5 meses de renta, es porque hay un código civil, un código de procedimientos civiles que me faculta para iniciar un juicio de desahucio, agitar ante el juez el incumplimiento de su obligación de pagar la renta, iniciar el juicio de desahucio y, por tanto, hacer el lanzamiento del inquilino en contra de su voluntad. Para que yo pueda hacer valer ese derecho a mi favor de lanzar a mi inquilino moroso por la falta de pagos, es porque hay un código civil, un código de procedimientos civiles que me faculta para poderlo hacer, para ejecutarlo, para poderlo llevar a cabo. Para que pueda hacer valer mi derecho subjetivo, necesito que haya un derecho objetivo que me lo faculte, que lo determine. Y en base a esa ley, a ese derecho objetivo, yo hago valer mi derecho subjetivo. Espero se haya entendido, no es un juego de palabras, es algo simplemente lógico. ¿Sí? Debe haber una ley, derecho objetivo, que me faculte para yo poder hacer valer ese derecho. Yo soy el dueño de la casa, del departamento que di en renta a un inquilino, donde pactamos que iba a pagar una renta mensual de tanto dinero. Lleva un mes, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 8 meses, ¿sí? Que la persona no me ha pagado. En consecuencia, la ley me faculta para que yo lo pueda, pues, lanzar, dice la ley, bueno, vamos a decirlo coloquialmente, para que yo lo pueda correr de mi departamento. Ahí no me conviene tener un departamento o una casa que es mía y que esté en renta para generar una utilidad, un beneficio propio que no me está dando esa utilidad. Yo no puedo permitir, pues, que una persona esté ahí de agrapa, de a gratis, viviendo en mi casa, en mi departamento, sin nada a cambio. Entonces yo puedo expulsarlo, sacarlo. Para tal efecto, la ley me dice, puedes hacerlo. En primer lugar, la persona cayó en el supuesto que marca la ley de que es un inquilino moroso que debe meses de renta. Segundo, la misma ley, el mismo derecho objetivo, Código de Procedimientos Civiles, te da la forma que es el juicio de desahucio para que puedas sacarlo, lanzarlo, expulsarlo y por tanto recuperes tu departamento. Entonces, esos son el derecho objetivo, la relación entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Y los derechos subjetivos que tenemos las personas, los sujetos, vaya la redundancia, para hacer valer nuestros derechos, exigiendo, solicitando, pidiendo el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Pero para que yo tenga ese derecho subjetivo, debo tener un derecho objetivo, una ley que me faculte, que me autorice para hacer dicho ejercicio del derecho. Los derechos subjetivos se clasifican en 3: derechos subjetivos públicos, los derechos subjetivos políticos y los derechos subjetivos civiles o privados. A su vez, los derechos subjetivos civiles o privados se clasifican en derechos subjetivos personales o personalísimos y en derechos subjetivos patrimoniales. A su vez, los derechos subjetivos patrimoniales se dividen en derechos subjetivos reales y derechos subjetivos de crédito. ¿Sí? Entonces, abusados, jóvenes, no confundas derechos objetivos públicos con derecho público. No confundas derechos objetivos civiles o privados con derecho privado. Una cosa es derecho público, derecho privado. Otra cosa son derechos subjetivos públicos y otra cosa son derechos subjetivos privados. Estamos dentro de los derechos que tienen las personas, los sujetos. Subjetivo, sujeto, persona, individuo, ser humano. Mentaliza este cuadro. Los derechos subjetivos se dividen en 3 grupos o en 3 bloques que son los derechos subjetivos públicos, los derechos subjetivos políticos y los derechos subjetivos civiles o privados. Los derechos subjetivos civiles o privados, a su vez, se dividen en derechos subjetivos personales o personalísimos, así, personalísimos.
y en derechos subjetivos patrimoniales. Los derechos subjetivos patrimoniales a su vez se dividen en derechos subjetivos reales y en derechos subjetivos de crédito. ¿Sí? Bueno, ahí están todos los derechos que usted y yo tenemos como personas, como sujetos, como individuos, para hacerlos valer, para poder exigir, solicitar o pedir el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Decía que en derecho constitucional ya habíamos hablado de las garantías individuales y los derechos humanos. En derecho constitucional y en materia política hablamos de derechos humanos. En materia civil y de carácter privado, a los derechos humanos les llamamos derechos subjetivos públicos. En derecho constitucional y en materia política hablamos de las garantías individuales. En derecho civil y en materia de carácter privado hablamos de derechos subjetivos políticos. ¿Sale, jóvenes? Bueno, vamos a desglosar cada uno de estos derechos. Cada uno de estos derechos que estamos teniendo ahorita a la vista. Y empezaremos por los derechos subjetivos. ¿Qué son los derechos subjetivos públicos? Son los derechos que tienen todas las personas en sus relaciones públicas, en sus relaciones con la autoridad. Como usted bien sabe, nosotros constantemente nos vinculamos con la autoridad, trámites, permisos, autorizaciones, concesiones, devolución, pagos, exenciones, etc. Entonces, las personas privadas tenemos vínculos, tenemos relaciones con la autoridad, relaciones públicas, relaciones con autoridades públicas, con secretarías de Estado, permisos, repito, autorizaciones, concesiones. Entonces, los derechos subjetivos públicos son los que tienen todas, absolutamente todas las personas en sus relaciones públicas con lo que viene siendo la autoridad, con motivo de trámites, de permisos, de licencias, de autorizaciones, de concesiones, de pagos, de recargas, de exenciones, de cumplimientos extraordinarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los derechos subjetivos políticos son los derechos que solo tiene una parte de la población, que no lo tiene todos los seres humanos, sino solamente una parte de la población. Es decir, son los derechos que solamente los tienen los ciudadanos, para hacer valer sus derechos políticos o para hacer valer sus prerrogativas políticas. Como pues, los derechos subjetivos políticos son los que tienen las personas, los ciudadanos, las personas mayores de 18 años, para hacer valer sus derechos o privilegios políticos. Por tanto, al igual que en derecho constitucional, esos derechos son limitados. No los tienen todas las personas, no los tienen todos los seres humanos, sino solamente una parte, una fracción de los mismos. Solamente lo tienen los ciudadanos. De tal manera que las personas menores de edad no tienen estos derechos subjetivos políticos. De tal manera que los extranjeros, aunque sean mayores de edad, tampoco tienen estos derechos subjetivos políticos porque no son ciudadanos mexicanos. En derecho constitucional lo habíamos visto, aquí lo repasamos, entendiendo que no es un juego de palabras, un galimatías lingüístico, sino simplemente entender que derechos subjetivos políticos no pertenecen a todas las personas, sino solamente a un grupo, a una fracción o una parte de la población, que son los ciudadanos, los mayores de 18 años, siendo mexicanos, para hacer valer lo que vienen siendo sus derechos políticos. El de votar y ser votado, el de la libre asociación, el de celebrar asambleas, juntas, reuniones para resolver o atender los asuntos políticos del país, el derecho de petición, el de solicitar y pedir información a las autoridades que están obligadas a dar contestación a toda consulta que se haga,
pero que en materia política solo queda reservada a los ciudadanos mexicanos y no a lo que vienen siendo los extranjeros, ni mucho menos a los menores de edad, ¿sí? Y así, estos derechos te permiten también participar en manifestaciones, en mítines, formar parte de partidos políticos, pero un extranjero o un menor de edad ni puede participar en mítines, en manifestaciones, ni mucho menos ser parte o formar parte de los partidos políticos, porque estas facultades o estas prerrogativas son solamente propias de un grupo, pues no digamos selecto, sino de una parte de la población que tiene la calidad de ciudadanos y que tiene la mayoría de 18 años. Y esto viene siendo el equivalente a lo que en derecho constitucional en materia política se conoce como las garantías individuales. Tenemos derechos subjetivos, civiles o privados. ¿Cuáles son los derechos subjetivos, civiles o personales? Son los derechos que tienen las personas en sus relaciones de carácter privado, de carácter personal o de carácter íntimo. Cuando vemos derecho civil y derecho privado, vimos esta situación. Aunque usted y yo vivimos en una sociedad, formamos parte de una sociedad y constantemente estamos vinculados con los integrantes de la sociedad en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestro barrio, etc. Esto no impide que nosotros dentro de nuestra intimidad tengamos relaciones privadas, relaciones personales. Ejemplo, relaciones privadas o personales, la relación de los esposos. Es una relación íntima, es una relación privada. No solamente dos son los que intervienen, son los que participan, son los que discuten, son los que resuelven, son los que analizan sus problemas y soluciones. Son relaciones de dos. Las relaciones que tienen los padres con sus hijos también son relaciones privadas, relaciones íntimas. Son relaciones que solo incumbe a los padres cómo educar a sus hijos, quizás cómo sancionar, por decir castigar, porque ya ahora esas palabras parecen palabras del demonio, con eso de las generaciones de Excel que hoy tenemos. Son relaciones que solamente le incumbe a ellos. Y hablamos de familias funcionales, nos pongamos a filosofar, bueno, maestro, pero si el papá golpea al niño y lo castiga, así, bueno, ya eso es filosofar, meter en otras situaciones. Pero hablamos de familias funcionales donde todo marcha bien, donde el papá y la mamá hasta cierto límite pues tienen el derecho de sancionar, de castigar dentro de lo humano posible pues, a los hijos o de exigirles a los hijos ciertas conductas, ciertos comportamientos que están dentro de lo normal, dentro de lo funcional y no dentro de lo disfuncional o de lo anormal. Las relaciones que tienen el arrendador y el arrendatario, que solamente es entre los dos. Quedamos en que era una renta de tanto y dijimos que me la tienes que pagar a más tardar tal día. Ese fue nuestro convenio, nuestro acuerdo. Es más, quedó firmado. Quedamos bien claro que en caso de que tú no cubrieras oportunamente la renta, te iba a cobrar un interés moratorio del tanto por ciento, que es que estoy exigiendo. O sea, no estoy robando, estoy atracando. Es algo que ya habíamos estipulado, habíamos establecido, habíamos convenido. Entonces, ¿de qué te sorprende? ¿De qué te sientes engañado? Si aquí no hubo ningún engaño. Aquí simplemente acordamos, dijimos, se acabó. Es una relación entre ellos dos, entre el arrendador y el arrendatario. La relación que se da entre el comprador y el vendedor. Es una relación privada, una relación íntima, una relación personal, ¿está? Entre ellos dos, sin que nadie más intervenga. A ver, entonces, ¿cómo está eso? Quedamos en que era, sí, aquí está escrito, el tanto por ciento. Entonces, tienes que cubrir, no estoy engañando, no estoy robando, lo pactamos, lo convenimos, y así quedó. Entonces, estos son ejemplos, una gran cantidad de ejemplos, de relaciones privadas, relaciones íntimas, relaciones personales que mantenemos dentro de una sociedad. Entonces, esos derechos que tenemos para exigirle a nuestra pareja los alimentos, para exigirle a nuestra pareja la atención a nuestros hijos, para exigirle a nuestra pareja el respeto a la familia y varias cosas, son los derechos subjetivos civiles o privados.
Si el esposo trabaja y solamente él trabaja y la esposa se dedica nada más al hogar, pues entonces es válido que la esposa le exija justamente el gasto, como se dice coloquialmente, para sufragar los gastos propios de alimentación y todo lo que implica pues la alimentación y el sustento de los hijos y de él y de ella. Entonces el cuánto te doy, el cuánto te quito, el cuánto tienes que, te voy a dar cada cuándo, es una relación que se da entre los dos para exigir, para solicitar el cumplimiento de esa obligación, el cumplimiento de esa prerrogativa. Todos esos objetivos civiles o privados son los derechos que tienen las personas en sus relaciones de carácter privado, personal o íntimo, que mantenemos todos sin excepción dentro de una sociedad. Los derechos subjetivos civiles o privados, no se te olvide, se clasifican a su vez en dos. Si los derechos subjetivos son derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos, derechos subjetivos civiles o también llamados privados. Ahora, los derechos subjetivos civiles o privados a su vez se dividen en dos. En los derechos subjetivos personales o personalísimos y en los derechos patrimoniales. Entonces, ubica mentalmente para que no haya ningún problema. Entre los derechos subjetivos civiles o privados, ¿cuáles son los derechos subjetivos personales o personalísimos? Que así, con esa terminación, hicimos para destacarlo, vamos a entender eso, personalísimos. Derechos subjetivos personales o personalísimos son los derechos exclusivos o propios que solo la persona puede disponer y nadie más. Ejemplo, el derecho a un nombre, con N. Derecho que tenemos las personas, que solamente nosotros y únicamente nosotros los puede utilizar. Nadie más puede usurpar nuestro nombre, pues cometería un delito. Nadie puede actuar y representarnos, salvo que hayamos autorizado a través de una carta poder, a través de un poder notarial o a través de un documento firmado por la persona, autorizando a otra persona para que en su nombre de representación acuda, se presente en su nombre o realice cierto trámite o recoja ciertos documentos. Hechos personales, se llaman personalísimos para hacer mayor énfasis, son los derechos exclusivos, son los derechos propios que solo la persona puede disponer, que puede hacer valer y nadie más puede llevar a cabo. Un ejemplo de derecho personalísimo es el nombre. El nombre que tenemos es personalísimo, es propio, es único, es de nosotros. Nadie más puede usarlo, nadie más puede emplearlo, nadie más puede manejarlo, salvo que haya tenido una autorización expresa por cita de parte del titular, de parte de la persona titular de ese derecho personalísimo. Ya te lo dije, a través de una carta poder, o para eso son las cartas poderes. Para que en caso de que la persona no pueda acudir directamente, en vivo y en directo, a hacer un trámite o recoger X documento o X prestación, a través de una carta poder, firmada por el otorgante, es decir, por el titular del derecho, faculta y autoriza para que otra persona pueda hacerlo en su nombre y representación. En caso de asuntos de mayor envergadura, de mayor cuantía o de mayor relevancia, pues no es suficiente la carta poder. Se requerirá ahí un poder notarial, suscrito, autorizado ante notario público dotado de fe pública, que tiene un mayor valor, una mayor validez que una simple carta poder. Y para tales efectos, como creo que lo vimos alguna vez, si lo vamos a ver posiblemente en contratos, claro, cuando se ve esta materia y con quien sea, puede ser un poder especial, un poder general para pleitos y cobranzas, o el máximo al que todos aspiramos, que es un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración o actos de dominio. ¿Por qué existe este tipo de documento? Precisamente porque estás manejando un derecho personalísimo, que solo la persona puede llevar a cabo, pero que ante la imposibilidad de poder estar en varias partes al mismo tiempo, entonces establece este tipo de contrato, el contrato de mandato,
por medio de la carta poder o por medio de los poderes notariales, para que otra persona pueda hacer ciertos trámites. De lo contrario, de no contar con este permiso, con esta autorización de prevencia por escrito y ante notario, estarían cometiendo delitos al usurpar el nombre, el cargo, el puesto de otra persona, que podría ser inclusive para beneficio propio y en consecuencia en agravio del titular y por tanto en la comisión de un delito. Son por tanto los derechos subjetivos personales o personalísimos. Son hechos exclusivos o propios que solo la persona puede disponer y nadie más. Por ejemplo, el derecho a un nombre. Ahora, además de derechos subjetivos personales o personalísimos, dentro de los derechos subjetivos civiles o privados, tenemos a los derechos subjetivos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos subjetivos patrimoniales? Son los derechos que tienen las personas cuantificables en dinero. ¿Cuáles son los derechos subjetivos patrimoniales? Pues los derechos que tienen las personas, pero que son cuantificables en dinero. Por ejemplo, el derecho a un nombre o tu nombre no es cuantificable en dinero. No es objeto de alguna transacción o de alguna operación mercantil, una compra y venta. Pues son personalísimos. No lo podemos cuantificar. ¿Cuánto vale tu nombre para que me lo vendas? Te doy tanto dinero por tu nombre para que yo lo ocupe, ¿no? En cambio, los derechos subjetivos patrimoniales son hechos que tienen las personas, pero que son cuantificables en dinero. Nosotros tenemos derechos como son la propiedad de un coche, la propiedad de una casa. El coche es cuantificable en dinero. La casa es cuantificable en dinero. Y todos los bienes que están dentro de nuestra casa también son cuantificables en dinero. Y como lo vimos tú y yo en las atributos de las personas físicas y morales, hablamos del patrimonio. Y dijimos que un atributo que dice propia de las personas es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes y derechos, así como deudas y obligaciones que tienen las personas, cuantificables en dinero. Y que la relación entre el activo y el pasivo nos permite determinar la situación financiera, el estado financiero de las personas. Si es persona física, la situación financiera. Si es persona moral o jurídica, su estado financiero. Lo correcto es mantener un equilibrio entre lo activo y lo pasivo. Lo ideal es siempre tengamos más activo y menos pasivo. Que tengamos más bienes y derechos y menos deudas y obligaciones. Lo malo o que debemos de evitar es que tengamos más pasivo que activo, es decir, que tengamos más deudas, más obligaciones que derechos y bienes. Y como recuerda, te lo ejemplifiqué, si de deudas o de pasivo tengo 1,000,000 de pesos y de activo de bienes y derechos tengo nada más unos 80,000 pesos, eso es que con 80,000 pesos me va a ser muy difícil poder pagar una deuda o unos compromisos por 1,000,000 de pesos. Entonces, compañeros, los derechos subjetivos patrimoniales relacionados con el patrimonio, con los bienes y derechos, con las deudas y obligaciones, con el activo y pasivo, son los derechos que tienen las personas cuantificables en dinero. El derecho de propiedad que tengo sobre mi coche, el derecho de propiedad que tengo sobre mi casa, es porque esos derechos son cuantificables. Mi coche vale tanto, mi casa vale tanto, por tanto, todos esos derechos que son cuantificables en dinero, como son la propiedad y demás derechos reales, que se cuantifican en dinero, son los famosos derechos subjetivos patrimoniales. ¿Sí? Bueno, ahora, si mentalizaste el cuadro, sabrás que los derechos subjetivos patrimoniales, a su vez, se dividen en dos. Los derechos subjetivos reales y los derechos subjetivos de crédito. Mentalicemos. Los derechos subjetivos se dividen en tres.
Derechos subjetivos públicos. Derechos subjetivos políticos. Derechos subjetivos privados, o también llamados derechos subjetivos civiles. Los derechos subjetivos civiles o privados, a su vez, se dividen en derechos personales o personalísimos y en derechos subjetivos patrimoniales. ¿Sí? Bueno. Derechos subjetivos patrimoniales, a su vez, se dividen en dos. Los derechos subjetivos reales y los derechos subjetivos de crédito. ¿Cuáles son los derechos subjetivos reales? Los derechos subjetivos reales son los derechos que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes o propiedades. Es el derecho que tenemos las personas sobre nuestros bienes, sobre nuestras propiedades. El derecho que yo tengo para hacer con mis propiedades lo que yo quiera. Tengo una casa, la puedo rentar, la puedo vender, la puedo tirar y reconstruir. Le puedo hacer miles de cosas. La puedo convertir en una tienda, la puedo convertir en un internet, puedo hacer con ella lo que yo quiera, porque es mi propiedad. Porque yo tengo un derecho real, el derecho que tengo para disponer de mis propiedades, de mis bienes, de mis cosas, de mis objetos. Si soy dueño de un coche, el coche, por tanto, puedo hacer con él lo que yo quiero, porque es mío, soy su dueño. Puedo pintarlo, puedo arreglarlo, puedo cambiarle las llantas, puedo cambiarle los asientos, puedo venderlo, puedo cambiar el motor, puedo hacer infinidad de cosas con él. Puedo prestarlo, puedo rentarlo, puedo venderlo, puedo inclusive hasta destruirlo. ¿Por qué? Porque es el derecho real, el derecho que tengo yo sobre las cosas, sobre los bienes de mi propiedad, para poder disponer libremente de ellos, sin ningún problema. Son los derechos reales, como parte de los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos reales? Son los derechos que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes o propiedades. Y hacer dentro de lo correcto, dentro de los términos correctos, lo que yo quiera. O sea, volvemos a lo mismo, aquí no puedo filosofar. O sea, meternos en cosas que no nos llevan a nada. Ejemplo, entonces yo puedo hacer de mi casa una casa de secuestro para que ahí tenga yo a las víctimas. Bueno, sí lo puedes hacer, después de todo puedes hacerlo. También puedes poner un laboratorio de drogas y hacer ahí las drogas que tú quieras. Puedes hacer, si tú quieres, un lugar para trata de blancas, para explotación sexual de mujeres, inclusive si quieres hasta de niños. Es el derecho real, pero es un derecho real que tú estás actuando de manera ilegal, ilícita. Estás cometiendo un delito. Y lo puedes hacer. El problema es que mientras la autoridad no se dé cuenta, pues sé feliz, vive contento, siéntete a gusto. Pero de que la autoridad se dé cuenta de tu ilicitud o de tu acto ilegal, pues ese día se acabó tu derecho. Y por tanto la autoridad, en base a tu derecho, podrá confiscar, embargar o, como hemos hablado, soltar la extinción de dominio para que esa propiedad pues pase en forma definitiva al Estado, para que la subaste, para que la venda, para que obtenga recursos, etc. Entonces va a hacer lo que tú quieras con ella. Puedes traer en tu coche, como luego ha sucedido, que escuchamos que era una persona que llevaba tantos paquetes de marihuana, un arma tal, llevaba balas, llevaba, no sé, llevaba relojes, llevaba tarjetas de crédito, que había celulares que había robado a sus víctimas. Pues hacer con lo que quieras con ese coche, porque es tu propiedad, eres libre. Pero mientras la autoridad no se dé cuenta, tan pronto la autoridad se dé cuenta de tus ilícitos y de la forma en cómo estás cometiéndolos a través de tus bienes o propiedades, pues se te acabó tu teatro, se te acabó tu derecho y por tanto, pues serás merecedor a una pena, serás merecedor a una sanción. Son los derechos subjetivos reales. Los derechos que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes o sus propiedades. Y junto a los derechos subjetivos reales están los derechos subjetivos de crédito. ¿Cuáles son los derechos subjetivos de crédito?
Son los derechos que tienen los sujetos sobre las personas. Son los derechos que tienen las personas sobre otras personas. Para ordenarles, para mandarles, para pedirles, para solicitarles algo. Ejemplo, el mandato, ya lo hemos visto. A través del mandato, el mandante le ordena al mandatario realice ciertos actos, ciertos trámites, ciertos pagos en su nombre y representación. Yo tengo el derecho de mandar, de ordenar, de pedirle a una persona que realice ciertas actividades o ciertos trámites en mi nombre y representación. Sería un derecho subjetivo de crédito, ¿sí? En el depósito, nos da el depositante y el depositario. Yo, depositante, le pido al depositario que guarde, que conserve, que mantenga en buen estado mis mercancías, mis artículos en su almacén, en su bodega, dado que yo no tengo para guardarlos y mantenerlos en buen estado. Entonces, el derecho de exigirle que los mantenga, los cuide y me los devuelva cuando se los pide, el derecho que tengo para disponer de la persona, para ordenarle, para mandarle, para exigirle, para solicitar. Los derechos subjetivos de crédito son los derechos que tienen los sujetos, las personas sobre otras personas, sobre otros individuos. Para que en vez de un contrato o un convenio, se le pueda exigir, se le pueda solicitar que nuestro nombre y representación pueda realizar o llevar a cabo trámites, permisos, licencias, pagos, devolución de documentos o lo que usted quiera. Entonces son los derechos que tenemos sobre otras personas para disponer, para mandarles, para ordenarles. Sí, claro, volvemos a lo mismo, dentro de lo lícito. El hecho de que yo le ordene a una persona prostituirse, pues ya estamos dentro de lo ilícito, dentro de lo ilegal. Y reitero, mientras la autoridad no se dé cuenta, mientras nadie me denuncie, pues hay que ser felices. El día que la autoridad o el día que alguien denuncie, hasta ese día se acaba toda la gracia, todo el encanto, y en consecuencia viene el castigo o la sanción. Es así como tenemos los derechos subjetivos. Y repito por última vez, mentalízalos como todos los conceptos, como todo esto, que son fundamentales para tu futura vida profesional. Discutir, debatir, analizar, comentar algún asunto y sobre todo argumentarlo en un juicio, estando presente tu contraparte, los testigos y demás cuestiones, pues requiere que tengas en tu mente todo bien lúcido y bien claro. Sin tener que, permítanme, dejen, pues hay un artículo por ahí del Código Civil, por ahí, déjenme buscar lo que dice esto, pero ¿dónde canijos está? No hay la Constitución en su artículo, ¿qué artículo? Déjenme ver, hay un artículo que dice más o menos así. No, o sea, no podemos darnos ese tipo de situación, porque al hacerlo, pues estamos demostrando obviamente un gran desconocimiento y una gran inseguridad en lo que estamos diciendo. Entonces, mentalicemos. Los derechos subjetivos se dividen en derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos, derechos subjetivos civiles o privados. Derechos subjetivos civiles o privados a su vez se dividen en derechos subjetivos personales o personalísimos y en derechos patrimoniales. Derechos subjetivos patrimoniales. Derechos subjetivos patrimoniales a su vez se dividen en derechos subjetivos reales y derechos subjetivos de crédito. Ya cada uno, espero lo hayas entendido, lo expliqué, lo señalé, lo ejemplifiqué en caso de ser necesario. Y con esto pues terminamos con ver lo que viene siendo nuestra clase de Derecho Civil. Nos estamos viendo para continuar con lo que viene siendo estos temas. Otro tema que vamos a cambiar completamente, acabamos con derecho de personas y pasamos a derecho familiar. Nos vemos por tanto en unos cuantos segundos en la siguiente clase para seguir con nuestros temas de derecho civil. En segundos nos conectamos para la segunda clase de derecho civil.